Buenas tardes a todos y a todas, otra vez bienvenidos. Hoy a esta clase de repaso del examen integrador que va a ser la semana que viene. Como dijimos, bueno, pueden ir pensando si tienen alguna consulta de la materia en algún punto que no haya quedado claro. Hoy haremos un repaso clase por clase y con enfoque en los puntos principales que no hay que dejar de ver. Siempre pensando más allá de la nota, que esto es por su bien, porque todo lo que vemos en la clase del taller se aplica al mundo jurídico, no solamente en la profesión, sino también en el desarrollo de la universidad. Entonces, bueno, primero los felicito a quienes están acá hoy, quienes han aprobado y han sido admitidos al examen integrador. A los que no, bueno, siempre estoy dispuesto a ayudar, me pueden consultar. Siempre de acuerdo a la normativa vigente de UMPA, respetando los formalismos que requiere un docente de la institución. Muy bien, entonces, seguramente están preguntando, ya empezó, bueno, ¿cómo es el integrador? ¿Cómo va a ser? ¿Qué toma? Y bueno, al día de hoy no se sabe, no están las pautas exactas. Lo que sí podemos adelantar es que va a ser a través del campus virtual. Yo abriré la pestaña ese día a la hora indicada, tendrá un plazo de 3 horas. Ese plazo, ¿sí?, es inamovible, salvo, según la normativa de UMPAS, que me avisen con 48 horas antes si tienen un problema de internet o lo que sea, de la computadora, o una causa que se pueda atender, pero me deben avisar con antelación, máxima de 48 horas antes. No avisarme justo a la hora del cierre faltando 15 segundos, porque el sistema del campus vieron que hasta hay 59 y 59 segundos, luego ya marca en rojo. Entonces, si pasa esa situación, me deben avisar cuanto antes por los medios provistos, ¿no? Mensaje, mail, etcétera. Es un parcial que está pensado para hacerse en el día, no les va a causar dificultad, lo que sí, hagan un repaso, lean las cuestiones principales, no se confíen. Como consejo, jamás hay que confiarse ante una instancia evaluativa, por más que parezca que no genera dificultad, porque en cualquier momento las cosas pueden cambiar. ¿Sí? Obviamente, prohibido hacer un intento, ¿no?, una tentativa de copiarse o plagio, porque también se aplica la normativa de UMPAS y, bueno, y se corre riesgo de desaprobar más esa mención. Es un parcial personal. Ustedes tienen que desarrollar su propia escritura. Yo sé que ustedes no van a tener ninguna dificultad, ¿no? Lo que sí, igualmente, bueno, espero buenas notas, buenas producciones. Tomen siempre estos puntos, estos encuentros en la universidad con muchísimo respeto. A eso voy. ¿Mm? Eh, por eso, bueno, esta semana, hoy tenemos esta clase, pero si me quieren seguir consultando en la semana, lo pueden hacer. Hay una duda en el argumento, cómo escribirlo, el desarrollo, los hechos, cómo ordenar todo eso. Y seguramente haya ejercicios en el parcial, ¿sí? Donde ustedes tengan que entregarlo a través de un formato. Esos ejercicios por lo general son de producción propia. No hay que copiar ni pegar nada, sino de producción personal, donde ustedes, en base al conocimiento que adquirieron en el curso, los llevan a la práctica. Como hablábamos recién, podemos pensar que la materia, dijimos muchas veces, está dividida en dos partes. La primera parte de escritura y la segunda parte de argumentación. En escritura vimos cuestiones de gramática, ortografía. Por favor, pueden darle una leída. En la segunda parte entramos en la segunda clase con los hechos. Bueno, ahí otra vez. Vean las devoluciones generales en cada clase, en cada actividad. Hice devolución general para que tengan el parámetro de cómo debiera ser, ¿no?, una de las tantas opciones. Respecto a los hechos,
Esto es tan importante más allá de la clase, es tan importante en el mundo jurídico, ¿no? Porque es la base que está conectado con el derecho, ¿no? Si los hechos están desordenados o falta de información o hay un exceso de información, hasta puede ser contraproducente. Siempre si hay dudas que eso puede pasar, ¿no? ¿Cómo hago para escribir un hecho nuevo? ¿Sí? Eh, en la vida real, bueno, es el cliente, el peticionante quien comenta la situación y uno va armando ese relato, pero en este espacio de práctica puede ser que haya parámetros, consignas, bueno, un sujeto A, sujeto B, la situación, describir, testigos, etc. Lo que ustedes tienen que hacer es el orden. Ahí está. Anoten eso. El orden. ¿Y cuál es el orden? Bueno, el orden natural, tal como sucedieron, para no alterar esa cuestión de interpretación natural, ¿no? No ir saltando de atrás para adelante, sino ir de lo más antiguo al presente y bueno, y tal vez una consideración futura si es que la hay. Entonces, ustedes van haciendo esa descripción, ese relato concatenado, ¿no? Donde está cada hecho encadenado al siguiente. Un hecho es la causa, produce un efecto y ese efecto es la causa de otro efecto. También dijimos muchas veces, los relatos tienen una introducción, un desarrollo y un final, si es que se solicita. En la introducción ponen las partes, las fechas, el lugar, quiénes estaban, bueno, el actor, el demandado, y brevemente qué pasó. Luego, sí, el relato detallado de los hechos. Habrá que ver, bueno, en tal situación. Por lo general, luego aparecen los testigos no aparecen antes. Como también si es un accidente de tránsito, la policía y la ambulancia aparecen luego del siniestro, no antes. Entonces, esos pequeños detalles hacen que el relato sea claro para leer, ameno, entendible. ¿Sí? Y luego la conclusión, si es que se pide, una breve mención a qué es lo que se solicita. Bueno, por todos los hechos expuestos, etcétera, se solicita la reparación de daños y perjuicios. Por ejemplo, ¿qué más vimos? Bueno, el lenguaje claro, vean hay algunas orientaciones o secuencias que les pueden ser útiles, por ejemplo, no abusar de los gerundios, de las repeticiones, párrafos separados, oraciones relativamente ni muy cortas ni muy extensas. Eh, no abusar de la voz pasiva, sino hablar de forma activa, tratar de usar verbos en infinitivo, de ser directo. También vimos en la clase 4, esto sí, pueden hacer un repaso de la subjetividad del lenguaje. Hay un lenguaje objetivo y un lenguaje subjetivo. Generalmente el objetivo se utiliza en las explicaciones, ¿no? Pero dentro del mundo jurídico se requiere objetividad por parte del Estado para tomar audiencias, declaraciones, testimonios. ¿Sí? Ese es el El que hicimos Estado, el acta, profe, como una especie de acta que tuvimos que transcribir. claro. Esto sirve para entender por qué debe ser objetivo, ¿no? Hay una causa, porque tranquilamente el Estado podría escribir de manera subjetiva, pero ¿qué pasa? Se requiere cuando el Estado toma o recaba esa información, como es un acto jurídico tan importante, no puede estar modificado, ¿no? El Estado no puede cambiar lo que la persona dice. Tiene que tratar de ser lo más fiel posible. Esa palabra extraña en esta época, ¿no? La fidelidad a la hora de escribir. Muy diferente al abogado, ¿no? Porque el abogado de parte que en su trabajo de argumentación puede incluir subjetividad para intentar resaltar alguna cuestión, ¿no? Como un trabajo argumentativo, sin caer en las falacias, porque hacer un escrito totalmente subjetivo carece de razonamiento, ¿no? Donde hay mucha emoción, el razonamiento tiende a diluirse, ¿no? Como una falacia.
pero puede ser una estrategia. Diferente del Estado, ¿no? Tiene que, es un trabajo, ¿no? Tiene que recabar de manera objetiva. No puede cambiar ni una coma, ni un dato que la persona dice. Nosotros sí podemos tal vez orientarlo hasta cierto límite. ¿Por qué? Y además, si el Estado modifica un relato, ese acto jurídico sería nulo o podría ser nulo, ¿no? Es un acto jurídico viciado, porque el Estado debe mantenerse objetivo, imparcial. Esto siempre es un intento, la imparcialidad o la objetividad perfecta no existe, porque el mismo Estado es, o sea, es una persona, ¿no? Quien está tomando la, la declaración, etcétera. Entonces, por lo menos intentar en su máxima expresión. Entonces, si es que hay, siempre una posibilidad, si es que hay en el integrador alguna actividad de esta, bueno, acuérdense, lean primero el párrafo que hay que transcribir, para por lo menos ubicarse, interiorizarse. Y luego separen las ideas, porque para ustedes tal vez hay alguna idea que no es importante, pero no, al Estado todo es importante. Luego se verá en el juicio posterior si se probó o no. Segundo punto, no cambiar información. Ejemplo, ¿no? Ahora estoy pensando en ese escrito. La persona dice que consumía marihuana, ¿sí? Y luego ustedes ponen, la persona consumía drogas. Bueno, no estaría mal, pero ¿qué pasa? Las drogas, a ver cuáles, ¿no? No es mismo decir marihuana que drogas con ese al final. Pobre persona, la estamos crucificando con muchísimas más drogas, ¿no? Entonces, ser fiel a lo que realmente dijo. Tercero, hacer mención a los conectores, para no repetir, dice, ¿no? Bueno, háganse de la lista de conectores que estaban en el campus, manifiesta, relata, dice, explica, aduce, asevera, narra. Luego ustedes le dan el orden, que realmente es el mismo orden natural que tiene, no cambiar lo que dijo al final, ponerlo al principio. Tal vez el nombre, el apellido, la dirección, eso sí, va al principio. Pero luego separar cada idea, no eliminarla y ponerlo con conectores. Nada más. Bueno, esa fue la clase 4. En la clase 5, si bien bueno, no se va a tomar, pero nunca está de más mirar la forma de citar. Esto en los parciales fue una cuestión recurrente, ¿sí? La forma de citar, tal vez el escrito estaba muy bien hecho, no digo que en todos, pero en muchos casos, la forma de citar solamente copiaban un link sin explicar nada más, no, tienen que cumplir con las reglas que se vieron ahí. Además, en muchos casos, bueno, mucha atención a no copiar párrafos enteros de otros textos, sino intentar eh, explicarlos, ¿no? Para que no sea muy parecido, ¿no? A eso vamos, ¿no? Y se corre el riesgo de plagio. Siempre se busca una elaboración propia. Salvo que el párrafo no sea tan perfecto que no haya posibilidad de modificación, y ahí sí lo pueden citar separado como una glosa. Pero no dejen de ver por las dudas la clase 5. Entonces, todo esto fue la actividad de hechos. Ahora yo les consulto. ¿Cómo están para escribir hechos? ¿Cómo se sienten al día de hoy o a cómo estaban antes? Con algunas herramientas más. No tan nerviosas quizás para sentarme, Ujú. como que digo, bueno, me puedo sentar y por ahí sé como por dónde arrancar, no tan perdida. Bien, si ese es el punto principal, el cómo arrancar. Vean los modelos. En la clase 2 subí un modelo de respuesta general de un relato de hechos. Pero los hechos tienen que verlo siempre más allá de la cuestión jurídica, porque son hechos, ¿no? Es una narración. Que luego después tengan consecuencias jurídicas, eso es otra cosa. Pero acá vamos directamente
a lo básico. Narración de esos hechos pasados. Imagínense, ustedes tienen que narrar ahora, bueno, eh, qué hicieron una hora antes de este Zoom, ¿no? De la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde. Y narrar, uno empieza a contar, ¿no? Bueno, ese mismo formato lo llevan cuando tengan que escribir un caso o, bueno, o una actividad de campus. Los demás, ¿cómo, a ver, cómo están para escribir? Por ejemplo, decimos, bueno, tienen que escribir ahora un hecho, le damos las consignas. ¿Cómo están? ¿Están para escribir o necesitan el apoyo del campus? ¿Sí? No, yo me siento lista. Bien, está bien, perfecto. Por eso yo no creo que tengan dificultad. Este, Obviamente, si se pide hechos nada más, no nombren ninguna jurisprudencia, doctrina, ley, porque no. Mucha atención, por favor, miren siempre las consignas de lo que se pide. Es es demasiado importante. Hubo casos en el parcial que se pidió 3 carillas y aparecían 3 carillas y 2 renglones. Bueno, eso, ¿qué pasa? A mí no me afecta, pero si la universidad, la materia, el examen pide eso, es porque tiene un fin. No es un capricho o una mera intención para perjudicarlos, no. Es una actividad para desarrollar también su capacidad de resumen, de utilizar oraciones más cortas, ideas más precisas, no empezar a divagar, a repetir ideas o párrafos. Entonces, mucha importancia a lo que se pide y cómo se piden. Por ejemplo, si piden en formato PDF o Word, un Word que sea accesible. PDF es sencillo, pero si es un Word, no un punto .oxi no sé qué, y a mí se me dificulta abrirlo, tengo que perder tiempo en mandar un mensaje para ver si responde, me mandan en otro formato. Eh, si bien yo tengo herramientas para hacerlo, yo pierdo tiempo en las otras correcciones. Entonces, mucha atención en el aspecto formal. Acá hay dos cosas, el aspecto formal y el aspecto material. El aspecto formal lo de afuera, ¿no? Tipo de letra, extensión, si hay interlineado o no. Y mucha atención a las consignas. Si se pide A, responden A. Si se pide B, responden B. No intentar cambiar eso. O por ejemplo, se pedía en el parcial explicación del principio precautorio, carga de la prueba, analogías y refutaciones. En muy pocos casos lo colocaron. Con suerte algunos principios precautorios y hasta no más carga de prueba, pero analogía muy poco, refutaciones muy poco. Ya vamos a ir otra vez a argumentación, pero eso es lo principal. Bueno, a ver, mi parcial, ¿cumple con lo que se pide? A ver, marquemos. Está. Importantísimo. Bueno, hasta acá terminamos la primera parte de los hechos. ¿Hay alguna duda con todo esto? ¿No? No, profe. Está más que bien. Bueno, es interesante cuando ustedes se reciban, luego se matriculen, entonces, y ya lleguen los primeros casos, van a ver que cuando digan, bueno, mi primera demanda, es ese momento mágico, y pongan el sellito. Bueno, y cuando lleguen los hechos, ¿no? Ustedes dicen, yo los hechos, la verdad que yo ya lo vi alguna vez, y por lo menos el párrafo de los hechos, que es muy importante en la demanda, ustedes ya tienen una idea de cómo hacerlo. Siempre, acuérdense, se puede mejorar. Ahora, ¿qué pasa si en la vida real los hechos son extremadamente largos? Y bueno, habrá que colocarlos. No, no hay un límite. El límite sería el sentido común, lo que uno quiere convencer. Ese es el único límite. Porque hacer una demanda extremadamente confusa, tal vez sería contraproducente para nosotros, ¿no? En ese caso hay que estar pensando siempre en la contestación que nos van a dar, etcétera, etcétera. Porque todo lo que no se dijo, perdimos la oportunidad.
Esto sirve para las contestaciones, hacer demandas, etc. Bueno, luego ya en la clase 6 comenzamos con argumentación. De esto, ¿hay alguna duda? ¿Cómo se sintieron argumentando? A mí me costaba, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me Bueno, costó al principio. mm, está bien. ¿Y qué costaba más? Porque es diferente pasar de escribir, o sea, copiar un texto y hacer la respuesta, que argumentar es armar. Es una cuestión casi de creatividad con un fin que es convencer, ¿no? Primer paso, primero uno tiene que estar convencido. Empaparse Sí, del tema. A Uy, ver. perdón. No, me costaba más la parte del armado del texto por ahí, explayarme. mm, Bueno, bueno. Este, sí, eso luego se logra con el tiempo, ¿no? Uno va adquiriendo Sí, lo palabras, mismo, formas. a mí también me costaba, pero entonces agarré y hice la fotocopia de los apuntes que usted mandó del librito, hice las dos fotocopias, así que bueno, para Bien. tener más claro todo. Bien. Sí, lo que ustedes pueden ver cuando estén leyendo alguna sentencia, porque la sentencia es muy claro, ¿no? Del trabajo argumentativo. Y en la doctrina también se ve, pero tal vez ahí puede ser, a mi criterio, a mi opinión personal, puede ser un poco más amplio, porque confunde explicación y narración, etcétera. Pero en una sentencia de cualquier fuero y nivel, ¿no? Claramente se ve la argumentación, cómo construyen el veredicto, ¿no? La sentencia. Eso es increíble. Y con el tiempo ustedes pueden, cuando lean sentencias para otras materias, van a estar leyendo el contenido en sí mismo del tema, más la argumentación de cómo van llegando a esa interpretación. Y van a ver que la sentencia toma todos los puntos. Es como una escalerita. Para llegar al máximo va, bueno, a ver, ¿cumple los requisitos de forma y tiempo? Sí. A partir de eso, bueno, otras cuestiones procesales, y así van viendo cada punto. Para llegar al final a una resolución justa. Si hay alguna falla en alguno de esos puntos, obviamente la sentencia sería por la negativa. Entonces, en la argumentación se trata de esto, de construir. O es también lo que se llama el andamiaje legal, ¿no? Imagínense la construcción de una casa donde hay muchos andamios en las bases, y todos esos argumentos están relacionados entre sí. Es impresionante, ¿no? Ustedes tienen que lograr esa conexión total. Lo principal, como dijimos, argumentar como secuencia, ¿no? Lingüística, va de la mano también de la narración, explicación, ¿sí? Luego también la refutación. Entonces, vean a partir de la clase 6, bueno, todos estos conceptos. Pueden, si tienen tiempo, leer un poquito los libros, hacer un repaso de Weston y Emeren, o Atienza. Tener en claro esto, ¿no? Primero esto de convencer, a ver cómo estamos, cómo hago mi intención, cómo llevo adelante este proceso de convencimiento. Porque acá lo estamos viendo en forma escrita, pero en algún momento va a ser oral. Ahí es el conocido, el mano a mano. Y como dijimos, el corazón de la argumentación son los argumentos, estos razonamientos. Que ustedes cuando trabajaron en el parcial, bueno, tendrían que encontrar estas secuencias lógicas. Y vieron que había un montón. Entonces, muy importante ese proceso de ustedes de separación. Bueno, a ver, ¿qué es un argumento a diferencia de una explicación o de una descripción? Bueno,
Si bien todo podría formar parte de esa maraña de ideas, separar la explicación para luego conectarlo con el argumento, o viceversa, según como ustedes arman el escrito. Obviamente el argumento luego va a estar sustentado por alguna prueba, pero no confundir el argumento con el punto de vista. Ajá, ahí ese tema es fundamental, porque para convencer hay que saber primero hacia dónde vamos. O vamos para allá o vamos para allá. Porque si vamos por el medio es un trabajo casi de explicación. Bueno, hay dos posturas y está pasando esto. No. ¿Estamos a favor o estamos en contra? Y eso debe quedar claro en la introducción. Uno puede contar, bueno, en la actualidad pasa esto, hay dos posturas, una postura piensa esto, otra postura piensa esto, pero debe quedar claro de manera explícita, estoy en contra o estoy a favor. Porque en muchos casos pusieron, ejemplo, no, que el glifosato es contaminante. Bueno, acá vemos que es contaminante desde un punto de vista negativo y de manera implícita se entiende que es negativo. Pero tal vez Monsanto puede decir en un escrito, sí, el glifosato es contaminante, pero ¿en qué medida? Y ese trabajo argumentativo sería a favor. Que diga contaminante no quiere decir que esté en contra o esté a favor, porque la contaminación luego hay que ver en qué parámetro. Entonces, para que no haya dudas, en el primer paso, que es de convencimiento, que quede claro, a ver, son tres palabras, estoy a favor o estoy en contra, o ya sea la cuestión que están debatiendo. Pensemos en cualquier otra situación, ¿no? A ver, en un despido, caso hipotético, ¿no? ¿Hubo contrato de trabajo o no hubo contrato de trabajo? Si bien la persona fue a trabajar en tal horario, en tal lugar y hacía tal cosa, bueno, pero que quede claro, se demuestra que hubo contrato o que no hubo contrato. Bien claro. Y a partir de eso van a ver cómo se desprende todo. Porque si en el primer paso no les decía, entonces, no tengan ningún temor, no pasa nada en tomar posición. Porque acá estamos viendo casos hipotéticos, casos de laboratorio. ¿Sí? Es un taller. Acuérdense, esto siempre es un taller. Entonces, tomar posición, si se pide el punto de vista, es diferente al argumento. El punto de vista es, bueno, a ver, eh, estoy a favor o en contra del tema controvertido. Entonces, sin ningún temor, sin ningún miedo, perdón, escríbanlo. Que quede claro. Por eso lo que hablaba Van Emeren, del punto de vista explícito o implícito, porque a veces puede pasar en la vida real que están discutiendo contra el oponente y no queda claro, bueno, a ver, ¿de qué estamos discutiendo? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Entonces, para evitar una baja nota o que se aprueben por ese punto muy sencillo, claro, a favor o en contra, o según lo que se pide en el parcial. Y ahora sí, luego el desarrollo de los argumentos, también con los conectores. En algunos casos pusieron en primer lugar, segundo lugar, o pueden cambiar en primer término o como primer argumento. Si quieren hacer una breve descripción de lo que está sucediendo. Entonces, ahí desarrollan los argumentos. Obviamente, en una investigación posterior o en un caso real, los argumentos ustedes los pueden ampliar. Sí, eso es, o sea, es un trabajo de investigación. Ahora, lo que es interesante, si se pide alguna refutación, que ahí claramente se ve esta función nuestra de abogar, defender una postura, ¿no? Esto se llama de adelantarse a la postura contraria. Acá también vemos esta actividad de desarrollar la capacidad de comprender
la postura del oponente, porque cuando, ¿qué pasa? Uno está en su postura, ¿no? Está ahí metido, esto hay que ganar, ganar, ganar como sea, y uno se nubla con eso. Y parece ser que todo lo que diga el oponente es malo. No, siempre estar, dijimos, ¿no? Frío y en la derrota y en la victoria, ¿no? Estar, si bien hay que estar comprometidos con la situación, hay que estar también un poco afuera para ver todo el paneo general. Entonces, comprender exactamente qué dice el contrario. Después vemos si estamos a favor o en contra de lo que está diciendo, de ese argumento, pero tal vez en esos argumentos haya alguna idea que sea, bueno, es entendible, y en base a eso tienen que contradecirlo con otro argumento. Y esa contradicción que ustedes hacen tiene que quedar clara, porque también hubo casos que era de manera implícita. Entonces, por lo menos intentarlo hacerlo con otro argumento. Por ejemplo, Monsanto, bueno, muchos dijeron, tomaron el ejemplo que vi en el campus, cuando explicaba que el herbicida tenía un plazo para perentorio de degradación. Y muchos tomaron mi respuesta, que eso no significa que no sea contaminante. Entonces, pensar, hay que ver en cada caso particular esa contradicción con otro argumento que demuestre la falla lógica del contrario. Y si a ustedes les gusta esa parte, les va a encantar la abogacía, porque van a estar todo el tiempo buscando ver dónde hizo error. ¿No? Entonces, cuando encontró el error, no se emocionen, porque va a haber otros errores, tomarlos y también corroborar nuestros errores, a ver en qué parte yo hice mi argumento, y bueno, porque de enfrente va a haber otro abogado que va a estar con las mismas ganas de ganar. Entonces, intentar hacer un argumento cerrado, ¿no? Justo. Después, en la vida real, todos los argumentos se comprueban con la prueba. Exacto. Eso es otro problema que lo van a ver en procesal. Porque a veces la prueba puede fallar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la refutación, ¿no? Siempre con otro argumento, otro razonamiento. Y esto nos lleva al mundo de las falacias, ¿no? Estos argumentos inválidos. Y acá está la trampa, porque parecen que son válidos, pero son inválidos en su esencia. ¿Sí? Eso es lo difícil a veces de encontrarlos, porque a veces pueden ser uno a la vez, dos o todos al mismo tiempo. Tenemos que ver si nosotros hacemos falacias o si el oponente hace falacias. Pero para manejar bien las falacias hay que tener claro, bueno, nuestros argumentos. Por ejemplo, bueno, un argumento a desarrollar en el caso del parcial anterior era el glifosato, que se presume que hay pruebas que indican que es porque produce cáncer. ¿Sí? Entonces, todavía no está comprobado 100% en su totalidad que sea así ese hecho. Pero en totalidad, hay muchas pruebas que sí, establecen que hay un alto porcentaje de que sí lo produzca. Entonces, ese es un argumento a desarrollar. Como es tan grande, bueno, hasta lo pueden dividir. Otro argumento podría ser el daño que produce en el ecosistema, ¿no? En la flora, en la fauna, en otras especies. Otro argumento podría ser la cantidad de glifosato que se utiliza en cierta región del país, en cierta época, ¿no? Porque hay que ubicarlo. Entonces, van separando los argumentos. Si bien todos tienen conexión, no se pueden hablar todos al mismo tiempo, porque sería una confusión. Entonces, separarlos. Luego encontrar los argumentos de Monsanto, o sea, en este caso era Monsanto, bueno, a ver, había varios. Muy importante. Por eso desarrollar esa capacidad de intentar
entender la postura contraria. ¿Sí? Dejar de lado nuestros sentimientos bueno, de defender tanto una postura, ponerse en la mirada del oponente, bueno, a ver qué dice, y en base a eso, ahí sí, contradecir. Porque, ¿qué pasa? Si hacemos mal este punto, puede ser que interpretemos mal lo que dice el contrario y hagamos una refutación que sea inexacta. ¿Y qué problema? Porque tuvimos la oportunidad de hacerlo bien y lo hicimos mal. Entonces, para no intentar minimizar errores que se pueden solucionar. ¿Sí? No digo que siempre va a ser perfecto. Somos humanos y esto lleva práctica, pero intentar cumplir primero lo importante. Bueno, a ver, ¿qué se pide? Eso es fundamental, porque tal vez el escrito sea perfecto, pero si faltan 2 o 3 puntos fundamentales, entonces, mucha atención, ¿no? Separar los argumentos, esto es fundamental en ustedes. Y con el tiempo van a ver que van a encontrar argumentos. Es más, cuando ustedes responden en un examen, están argumentando según lo que ustedes leyeron. También un examen oral. Y a eso vamos. Lean, poner atención acá, ¿no? Atención. Los fallos, ¿se acuerdan los fallos que vimos respecto del aborto? Y también había un texto sobre la penalización de la droga. Bueno, eso, léanlos. El artículo de Nino y el fallo Tanus. Véanlo, ¿no? Y estén atentos, por favor, que es muy interesante, más allá de la cursada que tienen que aprobar y que eso da mucha felicidad, las estrategias argumentativas. Bueno, a ver cuándo hay una analogía, cuándo hay una refutación. ¿Qué más había? A ver, Citas de autoridad. autoridad, explicación. Entonces, todo esto está en la clase 8. Concesión también, ejemplo, pregunta retórica. Por lo menos memorícenlas, ¿no? Bueno, son estas. Para tener claro y piensen en algún ejemplo. Y van a ver que luego, en su actividad de otras materias, cuando tengan que leer doctrina o fallos, van a encontrar todas estas estrategias. Hoy justo estaba hace un rato leyendo un fallo sobre honorarios y apareció una cuestión de analogía, ¿no? La Cámara de Mar del Plata tomaba la analogía en otro caso, ¿no? Como estrategia argumentativa. Entonces, estas cuestiones aparecen constantemente. No son hechos aislados que aparecen en el taller en una clase 8 del campus, no. Están en la vida real, todo el tiempo. Ahora, imagínense ustedes si utilizan todas estas herramientas en su desarrollo, ¿no? Sería muy completo, la verdad que sería un escrito muy digno de leer. Entonces, vean los fallos, las actividades esto de ver las secuencias, había una explicación, una descripción, una analogía, refutación. Tómenos como ejemplo. Y también la pregunta retórica. En algunos escritos del parcial hicieron preguntas retóricas muy interesantes. También sirven como conectores, ¿no? Que esa pregunta orienta, porque no es una pregunta que lleva a una respuesta exacta, sino que orienta un desarrollo. Bueno, muy bien. Hasta ahora vamos bien, con ganas de argumentar contra alguien, esperando ese momento. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo le está? va, Mirna? Yo soy la de glifosato, la molécula maldita. Ya, perdone la honestidad, ¿no? Ya desde el título quise poner que estaba en contra.
no ya con el título, pero después, bueno, todo lo que es la introducción y las demás argumentaciones, me costó mucho tiempo, no lo hice en una tarde, la verdad, y fui cambiando, modificando, porque ponía conectores, porque veía que me faltaban cosas o que lo leía todo y algo tenía que agregar, y después al principio había puesto más de 3 carillas, entonces iba y me fijaba cuánto tenía que quitar para llegar a las 3 carillas, profe, y después quité Bien, más y hice menos todavía, porque me pareció que iba a quedar mejor, más creíble, en fin. Eso es lo que me pasó a mí, ¿no? bien, perfecto. Buen punto respecto del título, ¿no? Y luego en el párrafo introductorio, que no recuerdo ahora, pero si es que faltaba el punto de vista, ¿no? ¿Estoy a favor o estoy en contra? Porque imagínense un caso hipotético, ¿no? Están en un debate, ¿no? Reunimos un grupo por acá, otro grupo por allá, y empezaron a explicar su texto, su desarrollo, y no quedó claro el punto de vista, ¿no? Entonces, el otro grupo encontró una falacia, porque es una falacia el punto de partida, ¿no? Tiene que quedar claro, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y no se podría seguir argumentando sobre, el otro grupo va a esperar su momento para refutar, y seguramente la primera pregunta va a ser eso. Dígame su posición, y bueno, seguramente está a favor o en contra. Y si la respuesta tiene que ser exacta, porque si uno da vueltas en esa respuesta, no se puede seguir con todo lo demás. Entonces, eh, que quede claro, ¿no? El punto de vista, a favor, en contra. Luego el desarrollo viene solo. Ahora, ¿qué pasa si estamos en un debate argumentativo y el contrario no determina el punto de vista? Obviamente nosotros vamos a ir a atacar por ese lado también, porque estaría demostrando una inseguridad. A veces, supongamos que es un oponente preparado, que lo hizo a propósito. Bueno, entonces, porque si no lo hizo sin querer, ¿no? O sea, bueno, es un error que se puede subsanar para seguir con otros puntos. Si bien es una lucha constante, una lucha lingüística, no significa que sea una lucha a sangre viva. No, puede haber pequeños acuerdos, pequeñas concesiones, porque siempre prima el marco del respeto. Es lucha de argumentos razonados, ¿no? Concatenados. Es más, cierta jurisprudencia lo ha hablado esto, que determina que la lucha lingüística entre abogados no tiene límites, salvo el marco de respeto o ofensas personales, que coincide con lo que vimos de falacias, ¿no? Siempre la discusión es por argumentos, por más que la otra persona se sienta ofendida a la hora de perder, ¿no? O de que su punto de vista no queda claro, siempre es en base a argumentos. O si nos contraatacan a nosotros con argumentos serios, fiables, concisos, no nos debería generar un perjuicio emocional. No, siempre porque estamos hablando de argumentos, no de cuestiones personales. Por ejemplo, podemos decir, no, porque todos los de Monsanto son malos, ¿no? Eso, no, vamos directamente al argumento, no a esa cuestión privada. Lo de Nino, léanlo, si bien es largo, no está de más ver, bueno, cómo se desarrolla el texto. Hagan hincapié en las secuencias. ¿Mm? No dejar de lado, que no lo he visto mucho en el parcial, la analogía y la refutación. Hagan hincapié en eso, ¿no? Si están, bueno, a ver, uno entiende que la analogía es una comparación, pero la analogía no es que es todo lo que sea comparable. ¿Se acuerdan que había en las falacias, había esta falsa comparación, que decía que el país es como una casa, ¿no? La economía de un país es como una casa,
todo lo que pasa dentro de la casa es como un país. No es comparable en sí mismo una casa con un país entero, ¿no? Hay muchísimas más circunstancias. Bueno, muy bien, entonces esta nos lleva luego a las falacias, que las he corregido, ¿no? Como dije, me tomé el tiempo de ver. Ya hice las devoluciones generales, Profe, ¿le puedo hacer una consultita ¿sí? referido a analogía y a refutación? Que bueno, en mi trabajo me corrigió que faltaban y es evidente que no logré hacerlo como se debía, porque la intención estuvo, ¿sí? La analogía que yo intenté hacer fue comparar el proceso que está ocurriendo con el cuestionamiento del uso del glifosato, comparar al proceso que ocurrió con las tabacaleras, que después de cierto periodo de industria muy, no sé, más de, no sé si casi 70 años o más, se empezó a cuestionar el producto y todo lo que implicaba y los riesgos que traía para la salud, pero que fue muy difícil de probar porque son, obviamente, el daño que se provoca por el consumo de ese producto, que en este caso sería el tabaco, es a largo plazo, y esa era la analogía que yo quería hacer con el glifosato, que también tiene un daño a largo plazo. Bueno, Bien, sí, yo no algo me sé acuerdo, me parece. cómo, ¿cuál fue la base del error en el uso de la analogía? Como para yo no volver a repetir el mismo error. Y lo mismo referido a refutación, Claro, sí, porque entiendo. faltaba la refutación, decía. Y me pasó lo mismo, o sea, mi intención de refutar estuvo, pero evidentemente algo me faltó No, sí, se y no lo entiende. logré. Acá hay dos cosas. El contenido de la analogía y la refutación puede ser que están ahí, ¿no? O sea, ahora, habría que precisar en cuanto a los conectores, para que quede bien claro la analogía a qué argumento se estaba dirigiendo. Porque si hacemos la comparación con la tabacalera, bueno, a ver a qué argumento, porque no a todos, sino bueno, a ver, si en base usted estaba en contra del uso de este químico, ¿no? Usar bien el conector, ¿no? Se puede poner en comparación o analogía, un caso análogo, ¿no? Ahí por eso la analogía como estrategia argumentativa queda claro o se manifiesta mejor en el conector, porque si también, si aparece, porque si no se puede confundir como otro argumento, muy separado. No, tiene que quedar bien claro con el conector. Y también con la refutación. Pasa que la refutación primero tiene que quedar claro el argumento contrario, muy claro. Entonces, y ahí luego viene ahí. Se puede decir, para refutar este argumento, o contradecirlo, o decir, esto es falso porque. ¿Sí? Entonces, con los conectores queda mucho más claro. Por eso no son conectores, ¿no? Conectan las ideas. Pero tal vez en sí mismo el material estaba, ¿no? De las estrategias. Por ahí faltaría apuntar un poco más en los conectores. Porque acá hay una cosa, está lo que uno cuando está haciendo el escrito, bueno, uno entiende, dice, ah, sí, yo lo entiendo. Pero el que lee, tenemos que ofrecerles todos los mecanismos y herramientas para que lo lea muy claro sin estar pensando, bueno, a ver qué quiso decir acá. Ese es el punto. Porque estamos intentando convencer. No es que estamos intentando explicar el tema. Si no sería una monografía, acá es un trabajo argumentativo. Entonces, dar todas las herramientas para que lo lea quede extremadamente claro. ¿Mm? En general, bueno, entonces, están acá, vienen muy bien, yo me acuerdo, o sea, he corregido tanto este fin de semana, corregido sábado, domingo, el domingo no, el sábado sí, este, ¿Mm? Y vienen bien, ¿sí? Tengo un seguimiento de ustedes personalizado, sé que no es un error extremadamente grave en ustedes, no, no, que se puede mejorar y superar, así que no se preocupen. Ahora lo pueden ver otra vez con los Bueno, conectores. gracias. Y si hay dudas, tomar ejemplos, bueno, cómo lo hicieron en las sentencias o en los trabajos doctrinarios.
Ese sería un parámetro. A mí lo que me había costado un poco al principio, cuando empecé a leer la consigna, era como ordenar las ideas, como que no sabía bien por dónde, lo mismo que me había pasado con los hechos la primera vez, bueno, no sabía como por dónde empezar o qué empezar a escribir. Y me sirvió bastante lo que usted había subido de cómo se hacía el ensayo y cuáles eran las pautas o qué había que hacer primero. Entonces traté de guiarme por ahí como para poder ordenarme, porque por lo general lo que me cuesta a mí siempre es eso, es ordenarme y saber cómo por dónde arrancar, porque siento que tengo por ahí mucho y no sé cómo ordenarlo para empezar. Bien, sí, ese trabajo de ordenación en sí mismo es todo el derecho. ¿Sí? Como dijimos, hay herramientas de estudio, ¿no? De hacer cuadros sinópticos o esquemas. Eso es ver el esqueleto de todo eso, ¿no? Ese esqueleto invisible del derecho. Teniendo eso, es más, pasa que uno lo desarrolla con el tiempo, pero empezar a practicar. Entonces, hacer un pequeño esquema. Bueno, está el tema y separar. Primer punto, segundo punto, y cuando uno ya por lo menos lo visualiza, eso aclara mucho. Se puede hacer en papel, en la computadora, o si quieren, hay aplicaciones en internet gratuitas, uno puede hacer esquemas. ¿Sí? Y eso aclara muchísimo, porque vemos todo lo que la mente puede estar observando. Y en ese esquema uno, bueno, ordena, a ver, el argumento más importante, el secundario, el tercero, y así así. Por último, la refutación. Ese paso, ¿no? Ayudamos al cerebro, porque el cerebro de esta manera incorpora conocimiento, de manera razonada, ordenada, luego la relaciona, pero es un paso usual, ¿no? Que sucede, bueno, a ver, tengo tanto y por dónde empiezo, ¿no? Todo lo hemos pasado. Y ahí es donde uno aplica la precisión, la coherencia, las conexiones. Sí, sí, hay muchos procesos a la hora de escribir, no solamente empezar a argumentar por argumentar. Obviamente, lo máximo sería que luego de hacer un ensayo, uno podría hacer una especie de esquema. El que lo lee dice, bueno, a ver, punto uno, flechita para acá, primer argumento, flecha segunda, segundo argumento, tercer argumento, refutación, conclusión. Entonces, ¿me siguen? Pero esta estrategia sirve también para estudiar. Si están realmente perdidos con una materia, bueno, vayan a lo básico, al esquema. Si ven y dicen, no, esto es muy fácil, no, hay que hacerlo, ayuda mucho, porque eso ahí se asienta el conocimiento, luego siguen y siguen y siguen, y siguen. ¿De qué sirve, bueno, analizar en el instituto del despido y todas las secuencias si no sabemos qué es el derecho del trabajo? Pero una buena definición, no el derecho del trabajo es el conjunto de normas que protegen al trabajador. Nah, algo, una buena definición, porque un concepto principal es donde se asienta toda la rama del derecho. Luego de ahí, empezar por el principio. Contrato de trabajo, derechos, vínculo laboral, para luego llegar al final al despido. O sea, seguir ese orden natural. Entonces, esto ayuda también a esa cuestión de hacerse de un orden. Y el derecho hay que ser ordenado. Es más, estudiar nos lleva a ser ordenado. Salvo que seamos una luz, que hay casos rarísimos que estudiantes que leen una vez y ya les queda, pero el demás, o sea, los demás mortales, no. Tenemos que sentar, leer, no importa si estamos cansados y hay que hacerlo. Entonces, el mismo derecho nos lleva a ser ordenados. ¿Sí? Así que bueno, es un proceso natural que lleva tiempo, nada más, no hay otra forma. Bueno, a ver, y ahora sí, falacias. Si hay dudas, yo ya hice la respuesta general, corroboren sus respuestas con las consignas, a ver si son acordes. ¿Hubo algún caso que les dio confusión? Diciendo, bueno, a ver, esta, ¿qué es? ¿Es una falacia de abuso de autoridad, de garrote? ¿Cómo estuvieron con eso?
en el ejemplo de los dibujitos de las falacias. Sí, profe, la del garrote era demasiado Ajá. explícita. Entonces puse, bueno, el ejemplo y después otra más, pero me sigue costando falacias, le soy honesta, profe. Algunas me cuesta encontrar el tipo de falacia. ¿Me Bueno, comprende? sí, para eso vean otra vez la información sobre falacias del campus, que están explicadas cada una, o si no, bueno, están los videos que hicimos hace algunas semanas. Como siempre dije, todo lo que vemos acá en el campus es una aproximación a este mundo hermoso de argumentación y escritura. ¿Sí? Ustedes lo pueden seguir ampliando con más bibliografía, Weston, Emerson, etc. Eh, pero si no, ir a lo básico que está en el campus y están explicadas, ¿no? En las respuestas generales, ahí están. Yo puse exactamente cuál es en cada secuencia con la fotito y la falacia. No sé, desde abuso de autoridad, razonamiento circular, etcétera, ¿no? Inversión de la carga de la prueba, muchísimo. Las voy a sacar, profe, las voy a sacar estando varias horas, sé que me van a salir. Y mire, después de haber leído casi 600 y algo de hojas del libro del manual de Borda durante 3 días, yo creo que puedo sacar cualquier argumento y falacia. Y le soy honesta. No sé cómo hice, pero lo logré. Y entonces eso, creer, y le digo a las chicas, a los compañeros, creer que uno lo puede lograr. Eso te ayuda mucho también, profesor. Sí, el convencimiento de que, bueno, esto se puede. A veces probablemente uno depende de un tercero, en caso del docente, de la misma universidad, pero esa intención es lo primero, ¿no? Por eso se daban consejos a la hora de dar cuando uno va a dar un examen, no estar ni extremadamente confiado, ni tampoco desconfiado, sino ir en término medio, ¿no? Porque puede caer muy mal a un docente o un alumno extremadamente soberbio, o un alumno extremadamente inseguro. Entonces, respecto de Borda, no sé si lo han leído los demás, es recomendable respecto cuando habla de los contratos, si bien son extensos, pero ahí pueden ver claramente cómo el autor, más allá de lo que habla, cómo ordena la información. Uno tranquilamente podría hacer un esquema. Entonces, claramente, bueno, reiteramos lo que estamos viendo acá, ¿no? Es, tener bien claro la base para luego ir a lo particular. Y respecto a esto de las falacias, si vean otra vez, si hay dudas, la falacia en particular del texto, y luego corrobórenla con la devolución general. Y van a ver que sí, que ahí lo van a entender de manera muy clara. Luego había otra actividad que había párrafos, varios párrafos, 12 párrafos. Y en base a eso, sí, también, vean la devolución general y corroboren la falacia. Y van a ver que no hay dificultad. Este, así que eso, no, para cerrar, vean todo, ¿no? Pero hacer hincapié en hechos, ¿sí? En hechos, escritura objetiva, tal vez citas, por favor, vean, no se confíen. Argumentación, un tema te lleva a lo otro. Las secuencias narrativas, secuencias argumentativas, narración, explicación, etc. El texto de Nino, el fallo Tanus, no en sí mismo el contenido, sino, bueno, cómo van ordenando las secuencias y, bueno, falacias. Por lo menos tener una idea. ¿Se acuerdan que vimos que eran muchísimos? Muchísimos. Eh, si tienen tiempo, hasta pueden hacerse un cuadro sinóptico, que es muy recomendable. Ya sé, lleva tiempo. Y dirás, no, es una pérdida de tiempo, yo ya no estoy para esto, yo quiero leer y aprender. Pero ese proceso de hacer un cuadrito les facilitaría mucho, en muchos casos, la visión general del mapa.
Así que eso, bueno, si hay alguna duda sobre todo esto que están estudiando, pueden consultar por por el grupo, por el mail, por mensaje privado. Ustedes nunca han tenido ningún problema, pero bueno, que quede claro en el video que siempre se aplican las normas de convivencia según la normativa de UNPAS. En muchos casos he solicitado que adecuar el lenguaje a un docente de la institución, porque esto es la vida universitaria. Tal vez en algún momento nos vamos a ver allá en los pasillos de UNPAS, seguramente. Así que yo les deseo lo mejor, yo sé que no van a tener problemas, no se confíen, practiquen, lean y hagan un ejemplo. Eso es una excelente Profe, forma de... Sí, ¿podría repetir cómo va a ser la modalidad del examen? Porque entré unos minutitos tarde para no bien. quedarme con dudas. Si quieren pueden leer también esto para todos, la normativa de UNPAS respecto de los exámenes integradores, para que vean que esto está legislado en la universidad. Entonces, va a ser la semana que viene, en este caso a las 2 de la tarde, hay un plazo de 3 horas, o sea, hasta las 5 de la tarde, virtual, escrito y virtual. Las consignas van a estar en el campus, en una pestaña nueva, y van a tener que cargar el parcial ahí, según el formato que se pide. No se va a admitir extensión de plazo, salvo que me tengan que avisar con mucha antelación, ¿sí? Para evitar, ya sabemos, no quiero decir la palabra, pero bueno, sacar ventaja, ¿sí? Para evitar sacar ventaja. UNPAS establece en la normativa que si sucede algo con internet, la computadora o cualquier otro tipo de problema, me pueden avisar y vemos algún otro tipo de solución en casos particulares. O también si, no sé, justo el campus funciona mal. Puede pasar. Entonces, antes de enviarlo, tener todo armado para que evitar problemas tecnológicos. Entonces, mucha atención a eso. Yo sé que ustedes no lo van a hacer, pero queda claro otra vez, eh, no hacer plagio ni copiarse, eso se ve claramente. Se aprueba con 4 y va a ser sobre resolución de actividades. No hay nada nuevo, es todo lo que vimos en el taller. Durante ese periodo de 3 horas me pueden consultar orientaciones, obviamente no puedo dar respuestas, pero podemos orientar. Es un examen para disfrutar, no lo tomen como una cuestión de hoy tengo que dar un examen, porque lo que ustedes saben de acá, después por mucho tiempo no lo van a estudiar otra vez. Porque eso de que, uy, sí, en diciembre voy a empezar a estudiar otra vez lo que vimos de Weston, no, van a estar con otras materias y qué sé yo. Entonces, aprovechar este momento, concentración, ver bien lo que se pide. Bueno, entonces, si pasa algo esto, hay 48 horas, me tienen que avisar hasta 48 horas antes a ver qué solución podemos dar. Eh, Muy bien, bien. Ya hay ganas de argumentar y refutar. A ver, otra consulta. Sí, Profe, con las estarán. actividades y el 80%, ¿cuántas actividades hay que tener hechas para que te dé ese porcentaje? Bueno, en sí yo ya hice el cálculo. Son 11 clases eh, y el porcentaje es 8,8. Bueno, haciendo 8 clases. Igual todo lo que estamos acá, estoy viendo, están habilitados para el examen integrador. Hubo algunos casos que han hecho la actividad obligatoria más el parcial y no completaron las actividades del campus en tiempo y forma. Por ende, no estarían habilitados para dar el parcial. Entonces, siempre estar atento a eso, ¿no? ¿A qué se pide? Bueno, muy bien, descansen un poco, ahora ya creo que ya estamos. Si hay alguna consulta, pueden seguir preguntando y practiquen. Yo como consejo diría esto, lean el tema y después practiquen. Bien, ¿alguna otra consulta? Blanca.
No se escucha, Blanca. A ver, no por el chat. No se escucha, lástima. ¿La respuesta es automática o demora la calificación? La corrección voy a intentar hacerla en la semana. Sí, cuanto antes mejor, ¿no? No el mismo día, es imposible. Pero cuanto antes lo tenga, bueno, mejor para todos, para mí también. Uno quiere descansar un poco. Por eso yo, en cada vez que corrijo, me tomo todo el tiempo. Ya saben acá en mi casa que época de corrección tengo ciertos privilegios y tengo que estar ahí. No, porque es una responsabilidad, ¿no? Tengo que ver bien qué escribieron, el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Para que vean, ¿no? Mi forma de corrección. Intentar ser lo más justo posible. ¿Qué Profe, pasa si desaprueban? Hay posibilidad de recuperatorio. Justo tuvieron un mal día y escribieron rápido. Bueno, hay posibilidad de recuperatorio. Muy diferente es al que directamente no presentó nada. Bueno, ahí no existe posibilidad de recuperatorio. El recuperatorio se da a quien presentó un parcial. profe, perdón, yo tenía entendido, por lo menos con el resto de las materias, que el integrador no se recuperaba, pero sí te daba la posibilidad de rendir final. Acá, en principio, podría haber una opción intermedia para no llegar al final. ¿Mm? Sí, 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 para intentar sí, dar más alternativas. Por eso, cada caso es particular. Siempre, ustedes no, pero para evitar confusiones, no se va a dar ventaja a nadie. Porque si estamos practicando para una guerra lingüística, bueno, nos preparamos con toda la nobleza que eso implica. Bueno, muy bien. ¿Cómo van, con otras materias? Ya cerramos por hoy. Bueno, me pueden consultar todo lo que necesiten. Esto es por el bien de ustedes, nada más y nada menos. En su vida profesional de abogados y abogadas. Profe, hoy usted hace un ratito dijo que lo más importante justamente era poder ver qué era, valga la redundancia, lo importante, como para empezar a hacer algo, para empezar a estudiar, para empezar a organizar ideas. Y a mí eso es por ahí lo que más me cuesta, pero en todas las materias, sobre todo en una que me está dando bastantes dolores de cabeza, y que siento eso, como que me cuesta saber qué es lo importante, como dónde enfocar, como por dónde empezar, como me pasa con todo, pero en esta básicamente me da bastantes dolores de cabeza. Bien, buena pregunta. Para un docente de la universidad siempre todo es importante, no desde el principio que vimos sustantivos hasta la última falacia, ¿sí? Porque todo ese contenido está dispuesto con un sentido, etc. Ahora, dentro de todo eso hay puntos troncales y otros secundarios. Si bien todo es importante, en toda la primera etapa, lo troncal fueron los hechos. O sea, ese punto debe estar muy claro. Luego ver la subjetividad, objetividad, y ahí sería secundario, obviamente el lenguaje claro, citas, ortografía, pero siempre va todo de la mano. No hay nada alejado, pero obviamente el punto central es los hechos. Y eso luego va a escritura subjetiva, objetiva. Bien, primera parte. Segunda parte, argumentación. Y dentro de argumentación, ver, bueno, la idea de argumento, bueno, a ver cuándo es un argumento, cuándo no, cuándo es una descripción, una narración, una explicación, y ver las secuencias argumentativas. Bueno, a ver cuándo es una cita de autoridad, cuándo es una analogía, cuándo es una explicación con sentido argumentativo. Tenerlo claro, por lo menos saber que existen y manejarlos o encontrarlos en el texto. ¿Sí?
para eso después nos lleva de la mano a la refutación y a las falacias. Entonces las falacias, saber por lo menos los nombres y las falacias generales. Bueno, a ver, falacia de abuso de autoridad, cuando afecta a cuestiones privadas, falacia del garrote, ad hominem, eh, punto de partida, carga de la prueba. Y ahí pensar ejemplos. Tener la idea no abstracta, sino con ejemplos. Obviamente, como dijimos, hagan hincapié a la lectura de Fallo Tanus y Nino. Porque al día de hoy no tenemos las consignas. Entonces, eso sería lo principal. Para empezar a estudiar, bueno, conviene empezar de la clase 1 para adelante, y eso van a ver que les va llevando, ¿no? En sí ustedes ya saben los temas, no hay nada nuevo. No, por eso es un repaso, van a ver que van a relacionar todo lo que vieron. O sea, no va a haber dificultad. Así que, nada, bueno, les deseo lo mejor. La semana que viene estaremos conectados a las 2 de la tarde. Yo voy a estar, no haremos obviamente, pero si hay consultas, estaremos por el grupo de WhatsApp, vía mail, mensaje. Bien. Y después, bueno, a festejar seguramente. Así que, bueno, gracias otra vez por estar acá, gracias a sus oídos que han escuchado hasta más de 1 hora y media, la paciencia, el esfuerzo que hacen para aprender esa computadora, celular, lo que sea, la conexión, el silencio en la casa, porque es como cada vez que hay Zoom hay que hacer mover todo. ¿Mm? Algún día volveremos a UNPAS, tomaremos ese recreo en el café ahí, seguimos con la clase. Muy bien. Nos veremos la semana que viene. ¿Mm? Gracias, profe. Buen estudio Gracias y por todo lo que nos brindó. Muchísimas gracias. argumentar. Igual. Gracias, Argumentar y profe. refutar. Y bueno, éxitos Gracias y sí, saludos y que les vaya bien a todos. a todos. Gracias, Chao. Nos vemos la semana que viene. Gracias. éxitos para todos. Gracias. Igualmente.